bienvenidos a un nuevo video. ¿Será último video de los últimos videos en Alaska? Y yo creo que sí, ya estamos casi que saliendo, nos falta ahora visitar algunas cositas, pero Sí, ya estamos hace 2 meses, cumplimos 2 meses en Alaska. Un montón, no podemos creer lo rápido que pasó. Yo ya me estoy poniendo triste porque está siendo y ha sido increíble. Pero bueno, nos falta todavía un poquito más, no me quiero despedir todavía, pero puede que sea los últimos videos de Alaska. Así que acá los recibimos con matecito y ruta. Estamos yendo rumbo ya como si fuera al norte, ya terminando de dar la vuelta que teníamos acá planeada para Alaska, que era hacer primero el sur. Ahora ya lo terminamos y empezamos a encarar a Denali y a Fairbanks, que es lo último que vamos a hacer de Alaska. Y bueno, vamos a ver si podemos ver al Denali. La verdad que las vistas del Denali van a ser difíciles. El Denali, para los que no saben, es una montaña muy importante, un nevado acá de Alaska y el más alto de Norteamérica, pero solo el 30% de los visitantes lo logran ver. Es muy difícil verlo, tiene que estar un día muy despejado e increíble, pero bueno, no vamos. sería el caso porque está lloviendo ahora. Sí, vamos a intentarlo. Vamos primero a Talkeetna, que es un pueblo antes donde supuestamente tiene una mejor vista, y si no, ya después mañana vamos directamente a visitar el Parque Nacional. Pero bueno, vamos a la ruta. Gran arcoíris nos dio la ruta, ¿eh? Qué despedida, mira. Un arcoíris completo de punta a punta, que hace muchísimo no veíamos. Y creo, no sé, nos dirán ahí en los comentarios que creo que es suerte o algo dice Algo bueno Pero- pasa cuando uno ve el arcoíris de punta a punta. Así que bueno, nos dejan ahí para saber, no sé si es buena suerte o qué otra cosa. Si es algo malo, no nos lo dicen. Pará, yo creo que igual es como buen augurio. Fíjate que nos estábamos yendo ahora de Anchorage, nos quedaba un paquete que estábamos esperando, Sí. no llegaba, y dijimos, bueno, listo, nos vamos igual y que sea lo que Dios quiera. Y Aldana se termina de bañar para salir a la ruta y me dice, Me voy a fijar a ver qué pasa, porque la fecha propuesta era 22 de agosto. O sea, Mañana. mañana, ok. Sí. Bueno, la cosa es que Se adelantó hoy para llegó. hoy, así Así que después les vamos a mostrar qué es lo que nos llegó. Y acá venimos viendo la cámara trasera, como ven, y el GPS en el celu al lado, porque Diego instaló un soporte para la bici provisoria, porque como nos separamos ahora de Juanchi y Romy, no sabemos, si muy tristes, no sabemos cuándo los volvemos a cruzar, si será en Canadá, en Estados Unidos. Sí. Ojalá volvamos a coincidir. Aprovecho para saludar a Pepe de California, querido amigo nuestro, que Sí. él fue quien nos regaló esta cámara trasera que hoy me permite a mí controlar a ver si la bicicleta viene bien y si este soporte que estoy haciendo está bueno. ¿Qué hizo? Bueno, le decía, hizo un soporte provisorio con unas maderas para poner la bici, porque como se enteraron en los anteriores videos, Diego se compró esta bici usada y se la llevaban los chicos porque tenían un soporte para 3 bicis. Pero ahora que nos separamos, bueno, Diego tuvo que inventar algo ahí, así que venimos viendo la cámara trasera para ver cómo viene de movimiento y viene todo bien, parece, así que Viene todo bien. esperemos que siga así. Time as the sun it shines on me and everyone that has come to find. Buen día, estamos acá llegando al Denali, pero pasaron un montón de cosas entre anoche y hoy, esta mañana. La verdad que ayer pasamos al final Talkeetna porque terminamos pasando como 11:30 de la noche. Ya todo lo del pueblito está cerrado, que era lo interesante para conocer. Y las vistas del Denali estaba lloviendo y de noche, así que no tenía sentido desviarnos a Talkeetna. Seguimos camino, dormimos por ahí.
porque hoy teníamos que llegar a Fairbanks. Yo tenía turno con un ginecólogo por algunos problemillas, pero ya están resueltos. Y de paso quiero decirles otra vez que nos salva Go Assistance y qué importante es tener asistencia al viajero, la verdad. Cada vez que lo usamos es como, uff, suerte que lo tenemos. Así que ya resolvimos, fuimos al médico, ya tengo mis medicamentos. Así que si están por viajar, como siempre les dejamos acá el código de descuento que tienen para asistencia al viajero con Go Assistant. Aprovechen porque se acumula con las promos vigentes de cada mes, que siempre hay un montón. Ahora hay 50% off, más nuestro código de descuento, así que viajen asegurados y estén tranquilos que ante cualquier situación ellos están ahí para salvarnos las papas, como en nuestro caso. Entonces tuvimos que ir hasta Fairbanks y dijimos, bueno, en el medio nos pasamos de largo con Denali, el Parque Nacional, así que volvimos unas, ¿qué? Como 200 millas, como 2 horas para atrás. No, 200 millas son como 3 horas, sí, bueno, eso. Bueno, fueron 2 horas y 20 para atrás de vuelta porque dijimos no podemos irnos a Alaska sin entrar al Parque Nacional Denali. Aunque no se vea, aunque no tengamos la oportunidad de ser ese 30% que cada verano tiene la suerte de llegar a verlo, vamos a entrar a explorarlo un poquito en lo que se pueda y ver qué animalitos o algo, o bueno, un parque nacional tan importante para Estados Unidos y para Alaska, dijimos tenemos que visitarlo cueste lo que cueste. Así que estamos llegando ahora medio tarde, a las 5, pero vamos al Visitor Center a entrar y ver qué podemos visitar del parque. Veremos qué podemos hacer. This world is cruel, but there's nothing new. Living in the moment is the only truth. But let's go slow. Living in the moment. Llegamos al Parque Nacional Denali. Acá estamos yendo allá al Visitor Center a averiguar todo y conocerlo. Por allá quedó la Toyo. Y estoy muy emocionada. Amo los Visitor Center y los parques nacionales. Sí, a Dana le gusta mucho. A mí también. La verdad que están buenos. No sé, siento que es como coleccionables. Como sí, cada de hecho, uno que conocemos es un check. Se vende un librito donde uno puede ir pidiendo los sellos de cada parque nacional de todo Estados Unidos y uno va como sellando un librito, ¿no? Sí. Es como una colección. No te ayudaste de conseguirlo. No, pero bueno, Che, solo saben que opinan? tenemos que ir leves de equipaje. ¿Qué opinan de mi pinta? Estoy como que tengo frío arriba y calor abajo. Está Una rara la mezcla. cosa. Hace calor, el sol está súper fuerte, pero hay como un viento. Esta zona siempre es de viento, pero Sí. el sol está Igual, picante. perdón, la realidad es que ya no tengo pantalones largos limpios. Tenemos que hacer laundry hace varios días, Sí, pero no no paramos queremos un perder segundo, tiempo. así que Sí. bueno, estoy en pantalón corto y campera. No queremos perder tiempo ni un minuto de los últimos de Alaska. The only truth. But let's go slow. Salted towns are where I'd rather be. They give me love and they set me free. The ocean's tides can't live without the moon. Salimos del Visitor Center y estamos ya acá con el plan que vamos a hacer, aprovechar que hay sol. Y miren este cartel, no llegamos a hacer esto. Mañana, si no llueve, podríamos, pero está pronosticado lluvia para todos los siguientes días, por eso queremos aprovechar hoy, aunque se nos hizo tarde. Miren, como ven, hay una demostración porque en el invierno están los husky, creo que son los perros que tiran de los trineos. Y es el único, creo que, parque nacional que los usa para que transportar a los rangers y patrullar durante el invierno cuando está todo súper nevado. Así que vamos a aprovechar hoy que hay sol por el horario, hacer el recorrido corto, que son unas 15 millas que se pueden hacer en el propio vehículo, ¿no? Sí, y después hay una caminata de 2 millas más que se puede hacer, todo súper plano y con chances de ver vida salvaje, Sí. así que Vamos a hacer ese por el horario. Si mañana el clima lo permite, aunque de acá para adelante no, hay otro bus también que vale $33, que es el único que es pago, y hace un millaje más largo, son como 5 horas de recorrido, y ahí podés hacer otras caminatas o ver más animales porque hay más chances dentro del Parque Nacional. Pero vamos a ver si los días los permiten, si no, vamos a priorizar hoy el corto por el horario. ¿Vamos? vamos. It's me and you, let's go slow. Living in the moment is the only truth. Un paréntesis, ¿qué opinan del soporte que me armé para la bicicleta? No sé si recuerdan que habíamos construido un soporte para la bicicleta en su momento, que al final no resultó, pero bueno, quedaron unos caños cuadrados
a ver si se llegan a ver, por ahí abajo, y lo que hice fue engancharle una madera que trababa justo las dos ruedas. Así que aproveché, me armé mi soporte, mi bici viaja con nosotros, la tenemos atada por todos lados también con elásticos. Bueno, ahí está como quedó más o menos amarrada y presentada. Pero la verdad, para quien esté pensando en meter un soporte de bicicleta atrás de su motorhome o lo que sea, no se vuelvan locos. Agarren, como les digo, 2 caños cuadrados, palitos de madera y a otra cosa, mariposa. No será lo más estético, lo más lindo y lo más hermoso, pero a mí me sacó del apuro. Así que buena onda. Let's go slow. Living in the moment is the only truth. Let's go slow. Living in the moment is the only truth. Hasta ahora no vimos ningún animal, solo perritos de la pradera, pero está lloviendo. Ahora justo terminamos de hasta donde llega la ruta de las 15 millas. Bajamos acá al río, se está alargando con todo, pero lo que les quería decir que aunque no hayamos visto nada hasta ahora, nos sacamos las ganas de venir al Denali, que eso es lo importante de las cosas pendientes cuando uno tiene. Creo que lo importante es, si tenés la oportunidad de hacerlo y no quedarte con las ganas. Perdón, de hecho, siguiendo ese mensaje que dice Aldi, eso fue lo que nos motivó a salir a nosotros, como ¿cómo nos vamos a quedar con la duda de algo? No poder, no da, o sea, hoy hay Diego que probar. No tenía ganas porque estaba cansado, que manejamos ayer toda la noche, pero Y hoy toda la yo mañana. estaba como, tenemos que ir porque sé que si me voy a Alaska y no vengo al Denali, ojalá pueda volver 1000 veces a Alaska porque me encantó y volvería todos los años, pero no sabemos si volveremos algún día, entonces es como que si estoy cerca, mejor hacerlo y sacarnos las dudas y las ganas de conocer un lugar. Miren, estamos volviendo y si el vidrio sucio me lo permite, están los husky con sus entrenadores, por eso hay que ir bien despacito. Ahí están, miren, nos están entrenando todo el año para el invierno. Segunda parada ya fuera del Parque Nacional. Estamos en el pueblo de al lado del Parque Nacional Denali, que se llama Hailey, no sé cómo se pronuncia, lo dejamos acá. Y estamos entrando a una cervecería porque hay algo muy especial. Aparte de que dicen que la cerveza es muy buena, que lo comprobará Diego que le gusta, porque a mí no. Veré qué voy a tomar. Pero ahora vamos a entrar y les vamos a mostrar qué hay de tan especial acá adentro. Esto es a lo que vinimos, a ver el Magic Bus o el bus 142. Para los que no saben, es muy representativo porque es la réplica del bus escolar donde Alexander se aisló. Supertramp se refugió en realidad cuando se vino para Alaska, se perdió. Sí. Y bueno, pasó sus últimos días, ¿no? Es como que... Sí, nada, él se hizo llamar así, es un chico que salió de la sociedad a sus 24 años, se aisló acá adentro, monte adentro, bosque adentro de Alaska, muy cerca de acá, y fue en un bus escolar así donde encontró en el medio de la nada, se quedó y ahí murió, no sabe si de hambre o de que comió alguna cosa que se intoxicó. Sí, para el que todavía no vio la película, Aldana ya les contó el final, pero la película se llama Into the Wild y bueno, lo lamento, pero les contó el final. Bueno, es que es un libro, como si fuera un documental de algo que pasó de verdad. Entonces esta es la réplica del bus. Vengan. Que se usó para la película. O sea, es el real de la película, no el real que estaba en el bosque. El real que estaba en el bosque está ahora en un museo
de la universidad que lo sacaron porque había mucha gente que lo iba a buscar y como está en un lugar muy peligroso por un tema de ríos, lo terminaron sacando porque rescataban muchísima gente. Entonces lo van a exhibir en unos años en la universidad, pero esta está la réplica original que se usó para la película. Si no la vieron, Into the Wild o leer el libro, Véanlo. está muy buena. Aparte Muy el buena. soundtrack es de Eddie Vedder, muy bueno también. Muy Así bueno. que la recomendamos y bueno, vamos a sacarnos la foto porque para los viajeros representa muchas cosas, ¿no? Como este chico que emprendió su viaje, ¿no? Y todos Sí, venimos. no, importantísimo, estaba re bueno. Vamos a hacer nuestra Bueno que foto estamos acá. tradicional acá. Miren qué lindo esta fogata adentro, el lugar está buenísimo. Y bueno, va a ser un brindis de despedida de Alaska, ¿no? La despedida de Alaska va a ser con una cervecita alasqueña. Y yo una limonada. Está muy bien. Diego se pidió una IPA y pedimos unos deditos de pollo porque ya tenemos la comida en la toalla. Chin chin para que volvamos a Alaska. Chin, chin. Chin chin. Salute. Buen día, saliendo ya de Denali, dormimos anoche al lado de la cervecería, te digo casi en la cervecería, y está buenísimo porque como bueno, yo tomé una limonada, pero Diego se tomó una cervecita, así que no se podía manejar, dormimos ahí mismo en la puerta, así que Estuvo joya, sí. no tuvimos que pedir Uber, nada, dejar Nada. a casa. Veníamos cansados también un poco de, Sí, dormir de poco. manejar, de dormir poco, de dormir de noche. Saben que nosotros medio que nos acostumbramos a no tener horarios y demás, y de pronto tener a 700 kilómetros un médico a una hora determinada no es algo complejo, pero para nosotros requiere como una organización extra a lo que estamos acostumbrados. Sí, sí. Así que fue todo como... Pero bueno, Y ya después estamos. decidir volver a Denali para no perdernos nada, entonces estrés de querer hacer todo, porque no nos queremos perder nada de Alaska, fue así un poco de cansancio, así que tuvimos una reiniciada anoche desde que nos acostamos, a hoy nos levantamos como nuevos, y el pronóstico lamentablemente marca como 5 días de lluvia, así que el Denali va a quedar verlo, en el Parque Nacional pudimos recorrerlo un poquito, pero verlo puntualmente, Cima nos va a quedar verla en otra oportunidad. Me gusta que haya algunos pendientes para volver a Alaska, porque quiero volver 1000 veces. Así que no podemos quedarnos tantos días a esperar por la fecha en la que estamos. Recuerden que acá el verano se va muy rápido y el invierno llega muy rápido. La transición son de muy poquitos días del otoño, entonces no podemos relajarnos con los días, ya estamos final de agosto. Así que no podemos quedarnos a esperar, así que decidimos avanzar a Fairbanks, hacer quehaceres porque la ropa sucia ya... No, ya no yo como les contaba Pega todo. ayer, ya no tengo más pantalones largos limpios. Es impresionante. Sí, Vamos a tirar la bola de ropa y hacer cositas. Necesitamos organizar la Toyo, pobrecita, que estos días la tuvimos ahí abandonada y se fue acumulando ropa y desorden y demás, así que hacia la ciudad vamos a hacer quehaceres y recorrerla un poquito. Llegamos a Fairbanks, entramos a lavar ropa, ya hicimos todos los quehaceres, tuvimos una cantidad de ropa para acomodar. estuvimos dando bastante. Increíble, pero antes de irnos queríamos pasar a mostrarles, yo ayer me compré en el Walmart, todos los supermercados acá tienen una parte de souvenirs, que más o menos es toda la misma marca, todos venden lo mismo, pero vinimos al super para mostrarles los souvenirs que hay para comprarse de Alaska, hay de todo. Ayer yo me compré un busito para sumar de despedida y vamos a contar un poquito los precios y las cosas que se venden porque hay lo que quieran, es increíble, te da ganas de comprarte todo. Miren, lo más clásico que podemos ver, bueno, es todo, creo que es indumentaria, hay diseños la verdad que muy lindos, por ejemplo los gorritos hay a partir de
12,99. Después, bueno, los típicos llaveros también a partir de, bueno, acá no hay más, pero a partir de 2,99. La variedad de medias que hay son súper lindas. Miren lo que son los diseños. Te dan a comprarte todos, tener una de cada una. Pero los precios, bueno, hay a partir de 6,99. Y hemos visto en otros súper a veces algunos diseños que ponen de promoción por 4. Por ejemplo, nosotros nos hemos comprado medias por 4 en este mismo supermercado. Toda la variedad de tazas que hay para chupito de tequila, para sopa, botellitas, lo que quieren. Miren toda la cantidad que hay. Hay a partir de $3. Siempre todos los modelos de cositas que vemos, todo tiene que ver con los grandes de Alaska, ¿no? El oso, el águila, el caribú, bueno, sí, nada, todo lo más icónico. Los bichos grandotes que hay por acá, el alce, bueno, todo está mismo, mira, ese dice no se vende, pero ahí hay un alce de exposición tipo peluche. Pero sí, mira lo que te decía. Por ejemplo, los chupitos, tenés alce, oso y no sé qué auroras. Será. Ah, bueno, las auroras, claro. Sí, todo tiene, bueno, que ver con eso. Y esas son las 3 típicas patentes, placas de Alaska de acá, que son así, que se pueden ver. Entonces esas patentes tan pintorescas también están representadas en todo lo que es souvenirs. Miren esto que a mí me llama muchísimo la atención, todo lo que es para cocina. Ahí miren, espátulas así que tienen la bandera, las estrellas de la bandera de Alaska. Esto es hermoso, todas cosas de madera tallada con la bandera de Alaska. Bueno, también a partir, depende lo que quieran, a partir de $3-4. Por $15 tienen también pantuflas. Por acá, ¿qué tenemos, amor? Banderas. Las placas que mencionabas vos las tenés todas ahí abajo, los distintos modelos que hay. La amarilla, la del oso en el medio. Esta nunca la vi. Son cartas esas. Esas son cartas, pero abajo están las placas. Es verdad. Bueno, miren, estas son cartas, me imagino que deben ser de póker, por $4. Y abajo están los souvenirs de las placas, como si fueran las originales, por $10. Ahí les decíamos, ¿ven? La del oso, la de las auroras, la de Alaska en verano. ¿Qué más? Cositas de perros. También hay cosas para bebés, guantes. No hay una variedad. Y recién hicimos la mitad del localcito, ¿eh? La cantidad de peluches que tenemos también a partir de $4 también. Con los típicos animales, orcas, marinos, todo. Bueno, es lo más lindo para hacer peluches, ¿no? ¿Y este qué viene siendo? No sé qué es ese. Este es raro, voy a decir. ¿No dice ahí en el precio o algo? Tiene colita. A ver. Ah, no será un husky, pero como bebé, cachorrito de husky, puede ser, ¿eh? Puede ser. Está raro. Buzos hay a partir de $26. El que yo me compré es parecido, ya me lo van a haber puesto, o no sé si ayer se los mostré, pero bueno, dice Alaska, bien clásico. Hay a partir de $26, depende del modelo. Hay gorras, muchas gorras. Gorras, todos los modelos. a partir de... Allá hay a partir de $5.99, creo. Sí. Baseball hats. Que son de Alaska y de Fairbanks, como que las que están de promoción. Y por allá hay por $20. Hay a partir de $6 gorras y buzos a partir de $27. Y remeras también a partir de $4 vimos por allá. Si no viajas en avión, porque fronteras creo que no se puede cruzar todo lo que es semillas, hay también una mezcla de semillas de las flores tradicionales de acá de Alaska, si querés plantar. Y por acá también tenemos, por ejemplo, muy tradicional, no sé, me imagino que debe estar empaquetado de una manera que se puede viajar, porque si esto es se puede trasladar por fronteras, si esto es como souvenirs, me imagino que sí, porque por ejemplo ahí hay salmón ahumado, vienen filets por $17, muy tradicional, se pueden llevar. Después hay también chocolate, sal, almendras, cosas de Alaska también por $2. Y todas bastante condimentos y cosas muy tradicionales de Alaska para comer. Así que hay de todo, ¿eh? Miren, hasta café. Nos vamos a la ruta. Tenemos una visita a la casa de Papá Noel. Nos vamos a ir al North Pole, al Polo Norte. Polo Norte, hay un pueblo acá al lado de Fairbanks para visitar con la casa de Papá Noel. Así que vamos a visitarlos antes que se haga de noche. Son las 5 de la tarde, pero el día está súper gris. Estacionados en el Polo Norte, pero el barrio del Polo Norte. No puntualmente y literalmente en el Polo Norte, porque esto no es el Polo Norte, pero es una ciudad
que se llama North Pole, Polo Norte. Y acá está la casa de Santa Claus. Ahí Miren. lo dice. Vamos a ver qué nos encontramos. Sí, vamos a ver. Una paradita rápida nos queda sobre la ruta yéndonos, así que dijimos vamos a pasar a la casa de Santa Claus. Acá se pueden mandar las cartas si quieren para pedir a Papá Noel. Vamos a ver si está acá adentro, si tenemos la suerte de verlo. Pero leíamos que la ciudad se llama así, no porque estemos en el Polo Norte, porque no lo estamos, pero en su momento una persona propuso llamar así a la ciudad para intentar que las marcas de los juguetes vengan a invertir acá en sus fábricas, para que los incentive y sus juguetes, las marcas, digan Made in North Pole, Made in Polo Norte. Pero al final no funcionó y bueno, la ciudad quedó llamada así y ahora está el atractivo de toda la ciudad decorada como Navidad. Así que miren, por acá tenemos el trineo. Todo el año es como si fuera Navidad, está todo decorado así todo el año. Acá el árbol de Navidad y por acá, claro, también tenemos a una estatua de Papá Noel gigante, por lo que leía es una de las más grandes. Y vamos a ver por allá, que nos dijeron antes que cierre, que hay algo de los renos y ya está por cerrar y después venimos a conocer la casita. Perdón, tengo un reporte de último momento. Abby habría hecho pipí en el arbolito de Navidad del Polo Norte, ni más ni menos. ¿Hasta dónde llegaste, Abby? Increíble. ¿Estás pidiendo algo, Abby? Le dejó una cartita, dice. Llegamos hasta acá, que esto cierra. Ahí, como ven, hay renos, caribús, que creo son en inglés. Pero la verdad que eso no me entusiasma mucho de entrar a ver. Sí, están encerrados, ¿no? Sí. Es como No sé si por algún motivo o algo, pero pobrecito, nos da mucha cosa. Es como realmente un zoológico. Sí. Así que esto no está bueno, así que No vamos. nos alegra tanto. Vamos Sí. a seguir. No es un tour que nos entusiasme, así que No. mejor nos vamos a la casita de Papá Noel. Bueno, la casa de Navidad es completamente una casa de souvenirs, es para comprar chucherías de Navidad, pero como nos quedaba de pasada, vamos a conocerla, así que vamos a ver qué tal lo que venden adentro. Miren, en la entrada está para dejar las cartas a Papá Noel y yo leía que realmente acá hay empleados que una cierta cantidad de cartas que llegan o se tratan de contestar todas las cartas que manda la gente de todo el mundo. Uno puede enviar las cartas los chicos acá para que las reciba Papá Noel y los asistentes contestan. Y miren, allá hay una Snoopy. Pará, acá dice: yo hice el bien ayudando a mi papá. Lo hice muy bien limpiando mi habitación. For Christmas, para Navidad este año quiero Legos. unos Legos, el Lego Nixel, no Sí. sé qué será, los caballeros de Lego, todo este chico o niña. Ah, John. Así que este niño quería las cosas de Lego. Y le habrán llegado porque hizo las cosas bien aparentemente. Che, acá uno pidió un Samsung, un iPhone. Anda muy bien, ¿eh? Parece que voy a dejar mi cartita acá, amor, ¿eh? Ah, yo también voy a dejar la mía. Hay cosas muy lindas, pero quiero decir que Santa Claus acá está con el un poco carelli. Está afilado, está afilado. Está afilado, parece que aumentó los precios. Este año le llegó la inflación. Por ejemplo, Estos adornitos, que están muy lindos, muy delicados que si y se caen, demás. se destruyen, valen $20 cada uno. Sí, y el que vimos allá, no todos, $30, Acá el del vimos uno de motorhome. motorhome, está $30. Nada, hay de todo. Bueno. pero Aparentemente Santa Claus anda muy bien por este lado. Y por allá tenemos también a Papá Noel, que si no se quiere sacar fotos pueden venir los chicos a sacarse una foto con él. Muy linda la tienda, ¿eh? Me imagino, aparte imagínate los niños acá. Oh, qué emoción. Ahora sí, en la Toyo de vuelta, ya camino a la salida de Alaska. No sé si la haremos hoy, si llegamos a hacerla hoy. Tenemos todavía bastante kilómetros y una parada más para hacer en el camino.
pero ya estamos saliendo en dirección a Tok y de Tok a la misma frontera por la que entramos. Se empiezan a descontar los últimos kilómetros alaskenses. Sí, sí, sí. Lo bueno es que hay mucho más Avi por América. Así Sí, que, obvio. O sea, esto lo estamos hablando como bueno, y nos despedimos de Alaska y bla, bla, bla. Cuando nos despedimos de cualquier país al que salimos, ¿no? Sí, correcto. Pero les prometemos, tenemos en el horno un pan que cuando salga se les va a volar la peluca. Así se los digo. Pero bueno, Así que vamos tienen que quedarse ahí. a disfrutar juntos los últimos kilómetros de Alaska, miren. Esta era una de las paradas que queríamos hacer antes de seguir ruta y miren, acá está el cartel que acá termina el Alaska Highway, o sea, la que iniciamos en Canadá termina acá y se une con la otra por la que veníamos, que es esa Richardson, así que ahora la vamos a hacer de vuelta, de final a principio de vuelta hacia Canadá. Vamos a dejar nuestro sticker porque vi que del otro lado se pegan los stickers, así que con el tramo que haremos ahora hasta Tok vamos a haber completado la Alaska Highway completamente hecha por la Toyo. Felicitaciones, equipo. Momento de parar, son más de las 12 de la noche. Acá Diego está cortando las truchitas que pescó la otra vez en el lago que les contamos. ¿Cómo viene eso? Bien, bien, ya las tengo ahí casi abiertitas para ahora poner ahí en la plancheta y comerlas, porque esto no se puede cruzar en la frontera. Sí, no sabemos, o sea, Abby ya está ya durmiendo. Y yo estoy haciendo acá las verduras que nos quedan. Mañana vamos a hacer frontera. Y ante la duda, esta frontera es súper especial. Entonces no entendemos bien qué se puede cruzar. Si se pueden cruzar alimentos cocinados o no. Tampoco cocinados, carnes, verduras y demás. Entonces ante la duda vamos a aprovechar a cenar todo lo que nos quedó de verduritas, carne, pescado y demás. Para no tener problemas mañana. Sí, así que estamos con esto. Sí, estamos re cansados, la verdad que no tengo tanto hambre, pero si no lo comemos ahora, ¿cuándo? Y la verdad que tener unas truchitas alaskenses acá con nosotros en la mesa, hay que aprovecharlas. Sí, es una buena despedida de Alaska. Nos iríamos a dormir directamente, pero tampoco cenamos, así que mal no nos viene, vamos a terminar de cocinar y ahí sí dormir. Nuevamente en la ruta, hoy nos despertamos bastante tarde porque estábamos cansados. Sí, estábamos cansados. Son casi las 12 del mediodía, ya estamos hace una media hora en la ruta y dormimos a 70 millas de la frontera de Alaska con Canadá, así que en un rato... Que perdón, ¿qué? descubrimos algo así, usando la lógica, me quedé pensando, la frontera se llama Alcan. Que es la misma por la que entramos, es la misma que vamos a salir. Correcto. Y yo pensaba, Alcan, habrá un pueblo Alcan, ¿cómo será la onda? Claro, es la frontera Alaska, Canadá. Alcan, era como... Bueno, eso supone Diego, No, sé. no tengo... O sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Es eso, seguro. Bueno, lo descubrimos ahora pensándolo. Así que estamos yendo hacia ahí, nos quedarán unas 50 millas, más o menos 40 millas. Sí, yo creo que todavía estaríamos en el estacionamiento donde paramos, que era como un estacionamiento abajo de un puente. No se lo llegamos a filmar porque estábamos muy tranqui y de pronto yo empecé a escuchar explosiones y digo, che, ¿qué onda? Claro, y miro, en el medio de la ruta había un chabón, una persona, un tipo que había parado y estaba con la escopeta caminando y disparando. Creo que tiró 4 tiros, una cosa así. Yo le dije a Aldana, vámonos de acá, viene un loco con escopeta. Así que rajamos, pero no, estaba cazando. Después se metió adentro de los Claro, yuyos. estaba tirando hacia el bosque y después cuando nosotros nos fuimos, volvió como a recargar la escopeta y se metió al bosque a buscar algo, no sé si es No. algo que cazó. Perdón, amor. ¿Qué?
estaba tirando al medio de la ruta cuando yo lo vi. Agarró eso en el medio de la ruta, que ahí fue cuando yo dije, está cazando, y después, claro, y después se metió para adentro. Pero no sé qué agarró, no lo llegué a ver. Claro, bueno, no debe ser muy grande porque se lo agarró. Sí, como que lo levantó, no sé, sería, no sé, un pájaro, Bueno, no después sé se volvió cuando nos fuimos, yo me quedé mirando para atrás y con la escopeta se metió adentro del bosque al costado de la ruta, así que bueno, debería ser alguien local que tiene los permisos para cazar. Eso a nosotros nos pone un poco, aunque sea cultural, y acá ellos cazan para comer y para abastecerse en el invierno, nosotros no estamos acostumbrados, entonces nos choca un poco. Cuando yo lo vi disparando, no sé si le estaba disparando un auto que venía de frente, tipo el videojuego, ¿viste? GTA, que se paran así y empiezan pa, y dije, chao, pero no, vámonos. Vámonos, la saqué corriendo por el lance, estaba terminando de peinar, maquillando. Sí, por eso no grabamos cuando estábamos saliendo, pero bueno, son cosas normales que pueden pasar en esta parte del mundo, en Alaska y en Canadá también que cazan. Oficialmente saliendo de la parte de administrativa de Estados Unidos, de Alaska, acá fue que hicimos el ingreso, si recuerdan, así que ahora vamos a parar antes de hacer el ingreso a Canadá. Acá como salimos no tenemos que hacer nada, para comer alguna cosita, después sí ya hacer el ingreso a Canadá. Miren lo que estamos comiendo, algo muy estadounidense, no porque sea lo que más nos gusta, pero la otra vez compramos esa panceta, ese bacon para hacer otra comida y nos quedó y no sabemos si lo podemos cruzar, entonces ahora lo hicimos con huevito, así que bueno, y mate, vamos a ver cómo nos cae. Miren dónde estamos nuevamente, parece ayer que estuvimos acá festejando, ¿no, amor? Impresionante, estamos acá de nuevo, qué loco. Sí, pasaron 2 meses de que pisamos acá este cartel, estamos felices de haber llegado, felices de haber recorrido y todo lo que nos dio Alaska, nos vamos con muchísimas ganas de más. Así que es momento de dejar Alaska con lágrimas en los ojos. Yo estoy bien, estoy muy conforme con todo lo que hicimos. Se vienen cosas muy buenas para Avi por América. Así que verdaderamente no hay sensaciones raras en mi cuerpo. Estoy con satisfacción, estoy pleno, estoy feliz. Yo no es de tristeza, sino de felicidad, de todo lo que representó para nosotros llegar a Alaska, recorrerlo. Superó las expectativas, veníamos ya con las expectativas muy altas, que a veces eso no es bueno. Pero nos ha pasado con lugares de que al llegar con expectativas muy altas, después te quedas corto, sí. O no te quedas corto, pero como que ahí. Acá vinimos con todas esas expectativas. Y superó. Los amigos que llegaron el año pasado nos la inflaron más. Y la verdad que superó así todo en paisajes, su gente. Fue increíble y por eso me voy así... Emocionada. Con pocos lugares nos pasa que nos vamos sin ganas de irnos y con ganas de volver. Y Alaska es uno de esos lugares al que vamos a querer volver 1000 veces. Así que bueno. Universo, ya escuchaste. Cuando quieras mandarnos de nuevo para Alaska, que estamos preparados. Quién sabe, en invierno debe ser muy... La verdad que nos da muchísima curiosidad pasar un invierno. Por ahí no en motorhome, porque es muy duro, pero de otra manera poder explorarla, cómo se vive acá en invierno, debe ser increíble. Es un gran pendiente para nosotros. Pero ahora toca dejarla, toca entrar a Canadá, que nos queda un mes todavía para estar en Canadá. No deberíamos ahora hacer frontera, o sea, sí hacemos frontera, pero vamos a usar el mes que nos queda pendiente de antes, ¿no? Sí, totalmente. Para bajar y recorrer lo que nos queda de Estados Unidos del norte. Pero bueno, ahora nos queda despedirnos de este gran cartel que nos trajo tanta emoción y ir hacia la frontera de Canadá. Gran lugar para desayunar, ¿no? Gran lugar para desayunar. Ahora me acordé, ahora que dijiste eso, me acordé de los sentimientos de cuando pasé y tembló un poquito todo. Sí, bueno. Chau Alaska. Chau Alaska, gracias por todo y gracias a ustedes por acompañarnos. En esta gran etapa nos pueden dejar ahí en comentarios. Quiero saber de estos 2 meses que estuvimos recorriendo Alaska, de lo que le pudimos mostrar, qué es lo que más le gustó de este estado, de este gran estado de Estados Unidos. Así que los vamos a leer ahí en los comentarios. Sí, una cosita más. Aldana todavía me viene censurando, pero es porque todavía no hay nada concreto. Pero cuéntenle a Avi por América
por dónde le gustaría que sigamos este recorrido. Nosotros tenemos algo en mente, pero todavía está muy crudo, tirando muchas pistas. His love endures forever, and his army. Ahora sí, bienvenidos a Canadá de nuevo. Estamos en Beaver Creek aprovechando justo al ladito donde hicimos frontera administrativa. Nos tocó cargar agua. Aprovechando cargar agua que estábamos ya sin. Y bueno, bienvenidos a Canadá de vuelta. La verdad que la frontera fue tranquila, nos preguntaron algunas cosas de rutina normal, de cómo íbamos a viajar, a dónde íbamos a ir, dónde vivíamos. Si no teníamos más de $10.000 encima. Son las preguntas normales que te pueden hacer en cualquier frontera del mundo. Así que fue un cuestionario rápido, presentamos la documentación de Abby, que fue más que nada nos pidió la vacuna de la rabia. Y bueno, listo, estamos de vuelta en Canadá. No entendemos bien cuánto tiempo tenemos y demás, pero la verdad que no nos preocupa mucho porque sabemos que tenemos por lo menos desde el primer permiso hasta el 13 de octubre y la idea es salir antes por el tema del frío. Canadá es de los lugares más fríos, más que Alaska todavía. Así que la idea es 1 de octubre, máximo ya estar en Estados Unidos recorriendo la parte norte, que también es fría, entonces no queremos dejar pasar mucho tiempo. Así que con un mes estamos súper bien. Sí, vamos a estar sobrados ya. Así que bueno, vamos a cargar. Le tenemos miedo al frío, vamos a decir. Sí, no, es muy extremo y acá, como le decíamos, la transición es muy rápida. No es que hay como un otoño de 3 meses, no, son 10, 15 días de otoño y se viene con todas las nevadas. Mismo para que tengan una idea, en la parte de la ruta que hicimos de Fairbanks a Tok, ya decía en los carteles de la ruta que a partir del 15 de septiembre era obligatorio, se exigía tener las ruedas con clavos y cadenas. Así que imagínense. Sí. Y eso es dentro de 2 semanas. Así que no hay que relajarse, aunque veamos que hoy decimos, ay, pero está espectacular el clima, hace calor. Bueno, de un día para otro eso cambia. Eso se acaba. Así que no hay que relajarse. Por eso también salimos con tiempo. Y bueno, vamos a cargar agua y hacer un poquito de rutita más. Vamos a ver hasta dónde llegaremos hoy. Sí, aprovechemos el clima que está muy, muy, muy lindo. Está hermoso hoy para manejar. Praise be to the God of gods forevermore. Does he love me? His love endures forever. Will he... Momento de parar, ya estamos bañados. Diego está metido ya en la cama. Yo estoy haciendo algo de comer, acomodar ropa, dejar la Toyo que todavía está hecha un desastre del otro día. Hay que guardar toda la ropa. Pero hoy hicimos como 500 kilómetros. Sí, un montón. Avanzamos un montón, pero les tenemos que decir que tomamos una decisión. Justo en esta altura de la ruta teníamos que tomar una decisión. A donde llegamos a Hainex Junction y tomamos la decisión de volver a Alaska. Volvemos a Alaska. Los pero esperamos. Eso lo van a tener que ver en el próximo video. Los vamos a ver en el próximo video. Les vamos a contar por qué volvemos a Alaska. Así que suscríbanse para no perderse el próximo video. Vamos a la campanita ahí. Love endures forever. His love endures.